Sean bienvenidos a esta primera práctica y bueno, vamos a comenzar desde ya con el desarrollo de un proyecto. Y vamos a iniciar con la elaboración de un mueble estilo velador, estilo mesa de noche, ¿no? Algo parecido a lo que están viendo en pantalla. Entonces, para eso lo primero que vamos a hacer es colocarnos en el menú archivo, ¿ok? Vamos a darle acá a la opción de nuevo mueble, o también podrían presionar control N. Al hacer clic allí se nos abre este menú de nuevo mueble, donde tenemos varias opciones o modelos para generar el mueble que queremos desear, ya sea un mueble en forma de L, en forma de ángulo, forma libre, que tiene que ver si queremos que tenga algún tipo de corte o si está incrustado por ejemplo en una columna, cosas como esa. Incluso podemos seleccionar desde un archivo que tengamos elaborado previamente. Entonces fíjense, en este caso vamos a empezar con la base, el mueble rectangular, la forma más sencilla. Fíjense que también tenemos algo acá en la parte inferior que tiene que ver con el método de fabricación, y esto incluye un poco cómo es la forma constructiva del mueble. Por ejemplo, si vemos acá en la parte de atrás, si va a tener un reborde, o sea, si el fondo está incrustado, o por el contrario la tapa del fondo es también del mismo espesor. Pero no se preocupen, que todo esto lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir modificando o personalizando para que ustedes puedan desarrollar cualquier tipo de mueble indistintamente de la técnica de fabricación que ustedes utilicen, ¿ok? Entonces simplemente me voy acá a mueble rectangular, estilo por defecto, por default, y aquí nosotros podemos modificar las características de ese mueble. Pero igual le puedo hacer clic aquí en aceptar, y fíjense que ya cambia el formato, la visualización de Polyboard, y tenemos varias vistas. Aquí podemos tenemos estas vistas laterales donde tenemos la configuración de lo que es la vista frontal, la vista superior del mueble y la vista lateral izquierda. Eso también nosotros podemos modificarlo. Fíjense, podemos hacer separarlo o cambiarlo. Por defecto lo voy a dejar así por el momento, y luego vamos a ir profundizando en la configuración o en la modificación de estos parámetros. Ok, fíjense, ya tenemos un mueble. En este caso, este mueble velador que vamos a desarrollar, o este mueble tipo mesita de noche, va a tener una altura de 500 milímetros. Ok, entonces simplemente coloco aquí altura 500. Fíjense, ya se modificó de manera automática. El ancho y la profundidad van a ser de 40 centímetros o 400 milímetros. 400, y fíjense acá, 400. Al cambiar de manera automática, ya él modifica los parámetros necesarios. Igual, quiero que veamos que todavía estamos manteniendo una vista frontal, ¿no? En este caso yo puedo hacer clic al botón derecho del ratón, ¿ok? Y puedo cambiar acá ángulo de la vista. Por ejemplo, voy a seleccionar esta vista isométrica, voy a hacer clic acá, y fíjense que ustedes pueden modificar la vista que tienen según su preferencia. Incluso pueden cambiar el ángulo de rotación, cosa de que si quieren algo un poco más personalizado. Por defecto lo voy a dejar así en este momento, y le voy a decir acá aceptar. ¿Ven? Entonces tenemos esto que sigue siendo el frente y todos los laterales del mueble. Perfecto, ya tenemos la configuración básica del mueble hecho, pero vamos a ir avanzando un poco más porque tenemos que personalizarlo. Fíjense lo siguiente, lo inicial que tenemos que tomar en consideración a la hora de desarrollar un mueble, obviamente además del método de fabricación, corresponde a determinar cuáles son los materiales que vamos a usar para desarrollar. En este caso vamos a trabajar con un melamínico. Pues por lo general las dimensiones más comunes son el de 15 y el de 18 milímetros. Entonces, para crear un nuevo material nos vamos a colocar acá en bibliotecas, material de los paneles, ¿ok? Como pueden observar, aquí hay varios materiales que ya están predeterminados, pero vamos a crear nuestro material, nuestra melamínico, o por ejemplo si van a trabajar con MDF,
con tablero tipo contraenchapado o USB. Con cualquiera de esos materiales podemos nosotros utilizarlos. En este caso voy a crear uno nuevo, haciendo clic en nuevo. Voy a colocar acá el material. En este caso le voy a poner un nombre que va a ser melamínica. Mel, le voy a poner que va a ser de color. Y en este caso voy a trabajar con 15 milímetros. Entonces aquí tengo que definir el espesor, 15 milímetros, eso es importante, porque en base a eso él va a tomar la referencia o los descuentos de todas las piezas que se van a armar. Perfecto. Aquí vamos a colocarle si tiene o no beta, ¿okay? Si tiene un sentido de beta. Eso va a ser importante sobre todo cuando hagamos la optimización del material. Entonces le voy a hacer clic acá en grano. Por defecto aquí nosotros podemos aplicarle una textura o darle un color. Cualquiera de las dos cosas es válida. Voy a empezar haciendo la prueba con un pequeño color. O sea, voy a colocar acá como referencia algún color personalizado. Incluso puedo definir acá y tener un color más preciso. Voy a considerar que tiene un tono marrón, ¿no? Algo más o menos por allí. Le voy a dar aquí a aceptar. Entonces ese va a ser el color del mueble. Fíjense, le voy a dar aquí en aceptar y ya tenemos nuestro material definido. Fíjense que me está indicando que si queremos aplicar a todos los documentos o aplicar al archivo actual. En este caso lo voy a dejar aplicar a todos los documentos. Lo voy a dar aquí en aceptar. Perfecto. Entonces fíjense algo interesante. Ya tenemos digamos que el mueble con sus laterales, sus elementos, pero ahora tenemos que asignar el material. Fíjense, por ejemplo, esta cara, este lateral, cuando yo hago clic, se activa nombre del lateral, lateral izquierdo. Si hago clic acá, lateral derecho. Fíjense, esta es la parte del techo y suelo. Entonces cada uno de los elementos, haciendo clic, lo podemos ir seleccionando. Podemos seleccionar en esta vista o podemos seleccionar en cualquiera de las vistas laterales que tenemos acá abiertas. Entonces fíjense, supongamos que tenemos acá el techo seleccionado y fíjense que por defecto él tiene una melamina, se llama melamina blanca de 19 milímetros, pero no es el material que yo quiero seleccionar. Yo quiero elegir en este caso otro material, así que hago clic allí y se me van a abrir varias opciones, varias alternativas. En este caso la que yo estoy usando por defecto es melamina de color de 15. ¿Ven? Y fíjense que ya cambió el espesor. Ahora voy a hacer clic con este y voy a hacer la misma modificación. Selecciono acá y le digo que va a ser la melamina de color de 15. Igual acá, seleccionamos y puedo cambiar acá, melamina de color de 15. Y hacemos este mismo paso con todos los elementos. Luego vamos a ir ajustando o personalizando más aún todavía. Acá, igual en el fondo, voy a tomar como referencia esta melamina de 15. Fíjense, ya tenemos toda la configuración inicial del mueble. Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer en este caso es ir generando las divisiones que van a conformar la parte superior y la parte inferior que correspondería al zócalo. Ok, entonces vamos a iniciar en este caso con la creación del zócalo. Fíjense que a pesar de que tengo esta superficie que corresponde al suelo, en este caso no la requiero, sino que más bien requiero que el suelo o ese elemento esté en la parte superior, o sea, está un poco más elevado. Como un zócalo, en este caso le voy a dar de 8 centímetros, que serían 80 milímetros. Entonces para hacer esto, fíjense lo que voy a crear. Me voy a seleccionar, me voy a colocar, nada más arrastrando el ratón, se va a segmentar todo este volumen, el vacío, en color azul. Cuando estoy allí, yo puedo hacer clic al botón derecho, ¿ok? Y puedo añadir todos estos elementos: estantes, montantes, dobles fondos, divisiones libres, etcétera, etcétera. Fíjense, voy a añadir en este caso un estante. Voy a seleccionar, hacer clic allí y esto me abre este menú, añadir estantes. En este caso, básicamente lo que queremos es
generar una nueva repisa, por así decirlo, un nuevo estante, un nuevo espacio, que va a formar parte del suelo, o va a ser, digamos, que el fondo del mueble, y va a estar separado una distancia que en este caso nos va a favorecer para hacer lo que es el zócalo del mueble. Perfecto. Entonces en este caso simplemente voy a decir distancia desde el suelo, hago clic allí, y en este caso le voy a decir que por defecto va a ser 80 milímetros y le doy a aceptar. Entonces fíjense, el espacio que tenemos acá es de 80 milímetros, 8 centímetros. Pero quiero que este panel ya no debe estar, ya no hace falta. Entonces simplemente al hacerle clic allí le puedo indicar que en vez de ser de melamina sea un panel nulo, un panel no existente. Hago clic allí y fíjense, ya ese panel, a pesar de que hay una representación de lo que llamamos suelo, físicamente no está. Entonces ya tenemos nuestro zócalo, que fíjense que sigue manteniendo la altura que yo había definido, 80. Y este elemento, ahora lo único que tenemos que hacer es indicarle que no va a ser de este material, sino de la melamina de 15. ¿Ok? Entonces ya tenemos el mueble. Fíjense, voy a verificar, color 15, 15, 15. Está bien. Ya tenemos la parte baja. ¿Ok? ¿Qué nos falta? Ahora tendremos que generar, en este caso, lo que corresponde al fondo de este mueble, o sea, al zócalo. Para el zócalo podemos hacer varias cosas. Primero, hay que considerar un poco cómo va a ser la forma constructiva del mueble. Fíjense que acá en este caso depende si vamos a trabajar con tornillos. El sistema de fijación va a ser, por ejemplo, con tarugos de madera. Es importante tener esa previsión a la hora de desarrollar el mueble. Por defecto, yo voy a considerar el trabajo con tornillos porque considero que es el que a la gente tiene mayor acceso. Es más fácil de repente trabajar con tornillos que con el tema de tarugos, por la precisión que se tiene que tener para las perforaciones, entre otras cosas. Pero también tocaremos ese tema un poco más adelante. Por lo pronto, vamos entonces a generar el zócalo. Fíjense, en este caso voy a hacer clic en este punto, en la parte inferior. También podremos seleccionar acá. Y allí voy a seleccionar con el botón derecho. Y vamos a añadir en este caso un doble fondo. Doble fondo. Este doble fondo básicamente es un elemento que va a estar perpendicular a este tablero, y que podemos darle una distancia desde la parte frontal o desde la parte trasera. Vamos a suponer que yo desde la parte frontal, ¿ok?, le voy a dar 15 milímetros de separación y voy a hacer clic en aceptar. Y fíjense, ya tenemos el panel que necesitamos, que va a funcionar como un zócalo en la parte inferior. Esto lo voy a seleccionar y voy a cambiar el material por la melamina que estamos usando. ¿Ok? Perfecto. Fíjense, ya tenemos entonces ese tramo, el fondo y todos estos elementos. Aquí en la vista lateral izquierda pueden observar cómo está constituido ese elemento. Perfecto. Ahora, fíjense algo interesante. Tendríamos que generar el espacio donde va a estar colocado la cajonería. En este caso va a llevar una caja que va a estar ubicada en la parte superior. ¿Cómo la vamos a colocar? Simplemente hacemos clic en el vacío, ¿okay?, en ese volumen, y allí nuevamente con el botón derecho vamos a seleccionar la opción de estante, añadir un estante. Yo genero un estante que va a estar ubicado con cierta referencia. ¿Cuál va a ser la referencia? En este caso podemos tener distancia desde el suelo o distancia desde el techo. En este caso voy a darle la distancia desde el techo. Entonces seleccionamos acá distancia desde el techo y le voy a dar 150 milímetros, 15 centímetros. ¿Ok? Fíjense, ahí tenemos ya nuestro espacio para el cajón. Obviamente tengo que seleccionar acá este nuevo elemento e indicarle que va a ser de 15 milímetros.
Ok, entonces fíjense, ya tenemos esta primera parte realizada, pero luego vamos a ver un poco más a fondo cómo va a ser el proceso constructivo. ¿Por qué? Por ejemplo, yo pudiera desear que esta tapa no esté atornillada de manera lateralmente, sino que esté atornillada desde abajo con otros listones. Perfecto. Entonces, eso es importante a la hora de tener previsto cómo va a ser la manera constructiva de este mueble. Supongamos que yo necesito que esto tenga un par de listones en la parte inferior, cosa de que estén ellos atornillados de manera lateral, y el apoyo que va a tener la tapa, este techo, sea a través de tornillos desde la parte inferior para que no se vean. Entonces fíjense, para eso voy a seleccionar nuevamente el espacio y voy a generar, en este caso, otra vez un estante. Este estante lo voy a colocar con una distancia desde el techo de 0 y voy a darle clic en aceptar. Fíjense, entonces ya tengo la otra pieza que necesito como soporte para la fijación. Voy a hacerle clic, la voy a seleccionar, nuevamente voy a modificar acá para que sea de 15. Perfecto. Pero obviamente aquí tenemos un problema, que este elemento es una lámina completa y no vas a gastar una pieza completa para hacer esa fijación cuando pudieras usar un par de listones que sirvan como apoyo de la tapa. Entonces, para eso simplemente lo voy a seleccionar, ok, y vamos a usar una nueva herramienta. En este caso vamos a editar la estructura o la forma de este elemento. Fíjense algo interesante, que el de aquí incluso me está dando las especificaciones de cuánto mide de ancho o cuánto mide de altura. En este caso la altura corresponde a la profundidad del mueble y su espesor es de 15. Entonces voy a editar la estructura. Voy a hacer clic acá en editar la estructura. Perfecto. Y voy a dividir esa superficie. Esa superficie la vamos a dividir en dos secciones. Para eso hago clic allí, dividir superficie. Y fíjense que él nos va a dar un espacio desde el centro con referencia a la holgura que nosotros le vamos a indicar. Este elemento mide 370. Entonces, para hacer esa división y tener dos listones que sean de aproximadamente 10 centímetros o 100 milímetros, tenemos que hacerle un descuento, una holgura. Esa holgura, considerando que la pieza mide 370, y si yo quiero que me queden acá aproximadamente 2 de 10, tendría que dejar acá 17 centímetros o 170 milímetros. Fíjense, cuando le doy clic aquí, ya este espacio de 17 milímetros se restó de los 370 que tenía y me están quedando dos piezas. Le voy a dar clic aquí en aceptar y fíjense, ya tenemos las dos piezas de soporte para la cubierta. ¿Ven? Obviamente si ustedes estuvieran trabajando con tarugos con otro sistema de fijación, por ejemplo con anclajes angulares, esas L metálicas atornilladas, pues bien, podrían hacerlo desde el fondo. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Pero en este caso estoy considerando esta forma constructiva, ¿no? Lo otro que tenemos que considerar es si queremos que la tapa sobresalga de los laterales, ¿ok? Para darle un toque más estético. Entonces fíjense, yo puedo seleccionar la tapa y puedo indicar cómo van a ser los enlaces con los demás componentes. Eso es importante, fíjense. Esto lo llamamos enlaces. Supongamos con el lateral derecho, el tipo de característica que va a tener no va a ser retraso, sino va a ser ranura. Y acá vamos a colocar, en este caso, el espesor que queremos. 15 milímetros sería para cubrir esto. Vamos a poner aquí 15. ¿Ven? Ahora en el lateral izquierdo voy a seleccionar nuevamente ranura y voy a definir que va a ser de 15 milímetros. Entonces fíjense, ya la tapa está sobresaliendo o está, digamos que enrasada, pues en todo caso con el lateral. Incluso a nivel estético considero que podría sobresalir un poco
como para darle un toque adicional. Eso lo podemos hacer acá simplemente modificando la ranura, en este caso de 15 a 20 milímetros. Colocamos 20 y aquí en este lateral también colocamos ranura pero de 20. Y fíjense, si ven acá en el detalle de la vista frontal, ya tenemos ese bordecito bien agradable allí. Perfecto. Entonces ya tenemos la fijación, tenemos el elemento de fijación, la tapa ya está definida también. Y ahora nos queda validar un par de cosas, ¿no? Lo otro sería hacer la caja y definir cómo vamos a tener el fondo. Yo quiero que veamos esta parte primero porque me parece importante. En este caso, si yo quisiera que el mueble tenga una tapa completa, yo podría definirlo tal como estamos viendo en este momento. Voy a ver acá la vista izquierda, fíjense que tengo una melamina que me hace fondo al mueble. Esto ya podría ser una opción válida. Otra opción podría ser simplemente que yo deje este vacío, ¿ok? Y tener nada más tapa para la parte del fondo, en la parte superior donde está la caja, o en la parte inferior donde está el zócalo. Incluso podríamos definir que esto no va a ser de este material, sino que va a ser una tapa con un fondo de melamina de 3 milímetros. ¿Ok? Eso podría ser otra opción. Entonces, para eso, en el caso de que lo quisiéramos de esa forma, tenemos que colocarnos nuevamente en bibliotecas, perdón. Nos vamos a colocar en materiales de los paneles y vamos a seleccionar, o vamos en este caso a crear un nuevo material. Este nuevo material se va a llamar, o lo voy a definir como fondo, ¿ok? Fondo 3 milímetros, lo puedo colocar acá y le especifico que va a tener 3 milímetros. 3 milímetros. Podemos definir si va a tener grano o no. Esto lo puedo hacer clic, aunque por lo general con el fondo no hay un poco más de flexibilidad. Y podemos elegir algún color. ¿Ok? Puede ser el mismo de la melamina que elegimos. Voy a hacer clic allí y le voy a dar acá en aceptar. Nos va a pedir si aplicamos a todos los documentos que vamos a generar de aquí en adelante o solamente a este. Le voy a decir que a todos y le voy a decir aceptar. Perfecto. Entonces fíjense, yo puedo seleccionar ahora y quiero que lo veamos acá en esta vista, en la vista posterior. ¿Ok? Yo puedo seleccionar y puedo decirle que no va a ser esa melamina de 15 con la que he trabajado, sino un fondo de 3 milímetros. Y fíjense que automáticamente él toma como referencia esa modificación. Claro, aquí hay que estar pendiente porque a la hora de fabricación quiere decir que el fondo va a tener un retraso de 3 milímetros con respecto a los laterales. Pero todo eso también lo podemos modificar y lo podemos ajustar dependiendo del requerimiento que ustedes tengan. Por ejemplo, supongamos que yo quiero que simplemente el fondo esté sobrepuesto y que todas las piezas estén alineadas con este lateral. Ok, entonces quiero que veamos lo que va a suceder con el fondo y las modificaciones que voy a realizar. Incluso yo, en este caso, yo puedo arrastrar esto. Ok, puedo ampliarlo un poco más si ustedes necesitan visualizar algún detalle con mayor precisión. ¿Ven? Ok, entonces teniendo esta referencia de vista, quiero que veamos lo que vamos a modificar para que este panel quede separado o retraído con respecto a las piezas laterales. Para eso entonces seleccionamos esta pieza lateral y fíjense que él tiene una referencia o un enlace con respecto a la parte trasera. Entonces fíjense acá, yo le puedo decir que va a tener un solape, por ejemplo, de 3 milímetros. Y fíjense lo que sucede. ¿Ven? Acá se está saliendo. Y lo que queremos hacer es todo lo contrario. Simplemente yo le digo que va a tener un solape de menos 3 milímetros. Y fíjense, ya este elemento quedó por fuera. La tapa quedó justo por fuera. Eso lo vamos a repetir con los demás elementos. Voy a seleccionar este y voy a indicarle que con la parte trasera vamos a tener un solape de menos 3 milímetros. ¿Ven? Ya queda por fuera. Incluso, vamos a seguir revisando por acá, que otro elemento está sobrepuesto. Este está bien.
que llega hasta aquí, el otro también. La tapa del fondo puede tener ese reborde, o sea, que quede 3 milímetros por fuera, para que la tapa quede oculta y no se vea el borde de ese fondo. Ok, y en la parte inferior, obviamente aquí nos está faltando un elemento, porque ya siendo de 3 milímetros no se va a poder apoyar bien, y deberíamos más bien de tener este elemento, deberíamos de tener un zócalo también ubicado en la parte del fondo. Entonces fíjense, voy a reanclar esto acá, por eso lo ubico acá, le doy doble clic y ya se vuelve a colocar en su posición. ¿Ven? Entonces nos está faltando generar un zócalo en la parte del fondo. Para eso, fíjense, yo este zócalo que ya había hecho, ¿ok? Aquí podemos ver la distancia que tiene del frente y la distancia que tiene en la parte trasera. Yo puedo decirle a esto que va a tener 0 con la parte trasera y automáticamente se desplaza hacia el fondo. Y allí, haciendo clic en la parte del volumen, en la parte azul, puedo seleccionar con el botón derecho del ratón y nos ubicamos en añadir un doble fondo. Voy a generar otro doble fondo. Esta referencia va a ser con respecto al frente y va a ser de 15 milímetros. Voy a dar clic en aceptar y voy a cambiar el material de ese elemento por melamina de color de 15. Y fíjense, ya tenemos este lateral del zócalo, tenemos este lateral del zócalo y el resto sería el fondo. Ahora, en términos generales, podríamos mantenerlo así, podríamos tener incluso esta parte abierta. Para eso le voy a mostrar otras alternativas, y tener más bien una melamina, un trozo de melamina de 15 en esta sección, ¿okay? Y esto pudiera ser nada más con fondo o abierto. Todas esas opciones las vamos a visualizar. Fíjense, para eso, fíjense entonces, vamos a hacer clic en esta opción, fíjense, vista 3D, para tener una referencia un poco más clara del mueble. Voy a hacerle clic allí y fíjense que automáticamente tenemos una vista tridimensional de lo que estamos haciendo. Incluso ya la podemos rotar. Acá tenemos varias opciones, como vista sólida, vista ortogonal, ¿okay? Que es el mueble de manera ortogonal. La otra es con perspectiva, ¿sí? Y podemos incluso cambiar a vista alámbrica, como para ver un poco en detalle cómo es el armado o los componentes del mueble. O tenemos esta vista que es de cara oculta, que me parece una de las mejores porque se ve como un rayos X, ¿no? Como si estuviéramos viendo por dentro cómo es el mueble. Entonces fíjense, aquí ya tengo en detalle cosas como esta. Todo podemos rotarlo a través del uso del ratón y del scroll. Podemos presionar el scroll, la ruedita, ¿no? Podemos presionarla y hacer paneo, arrastrar el objeto, podemos rotarlo y ver detalles de configuración, de cómo está colocado. Entonces, por ejemplo, esto sería una forma de armar el mueble. Entonces continuamos. Para eso, fíjense que se nos crean unas estas lengüetas acá, vista 3D o la vista del mueble. Incluso en este caso, particularmente considero que la mejor solución, porque por ejemplo para la construcción de este mueble no me interesa comprar el fondo, no necesito el fondo, sino que prefiero que todo sea con una sola lámina de melamina, con las mismas características de la melamina. Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar el fondo y puedo indicarle que en este caso sea un panel nulo. Entonces, al convertir esto en panel nulo, si nos pasamos acá a la vista tridimensional, podemos observar que el fondo está vacío. Entonces, en mi caso, considero que es la opción más interesante para la fabricación, pero igual tendríamos que colocarle en este fondo o en esta parte posterior, justo donde va la caja, donde vamos a colocar la caja, otro cerramiento, ¿no? Para eso me voy a colocar aquí en mueble. Como acabo de hacer esa modificación de eliminar el fondo, yo necesito reajustar que los paneles laterales no tengan esta diferencia.
Vamos a hacerle zoom acá, vamos a verlo un poco más de cerca. Porque yo le di un retraso de 3 milímetros a los paneles laterales, entonces eso lo voy a eliminar en este caso. Voy a darle doble clic acá para que se devuelva la pantalla a su posición. Voy a seleccionar la lámina lateral y voy a indicarle en este caso que con respecto a la trasera no va a tener ningún solape, va a ser 0. Y fíjense, ya se alineó, ya se devolvió. Ahora fíjense el error o la diferencia que tengo acá en esta sección, que este panel no está llegando hasta el fondo. Entonces voy a hacerle clic allí y voy a indicarle con el enlace al panel trasero que el solape va a ser de 0 nuevamente. Y le voy a dar a Enter. ¿Ven? Entonces fíjense cómo podemos configurar varias alternativas si vamos a trabajar con un fondo melamínico de 3 milímetros, con una chapa, si va a quedar abierto. En fin, tenemos varias alternativas. Obviamente en este caso voy a trabajar con una configuración con un solo material. Perfecto. Ahora vamos a colocar, nos faltaría generar ese doble fondo, ese fondo falso en esta sección. Voy a hacer clic en el botón derecho y vamos a seleccionar un doble fondo. Acá vamos a seleccionar entonces desde la distancia del panel trasero, vamos a ponerle 0 milímetros y le doy aquí en aceptar. Y fíjense, ya tenemos el panel creado. En este caso lo voy a seleccionar y le voy a indicar que va a ser con melamina de 15 milímetros, la de color. Y fíjense, acá en detalle ya podemos observar la configuración. Voy a arrastrar un poco más, arrastrar, y fíjense, tenemos un panel, y esta configuración. Fíjense que acá yo tengo un espacio que no me conviene y voy a colocar acá 0. Perfecto, ya está alineado, esto está alineado. Acá el único detalle, aquí vamos a trabajar con esto para que vean lo interesante, es que yo necesito que este panel pase y esta pieza quede en la parte interna. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Yo voy a seleccionar esta sección y le voy a indicar que con respecto a la parte trasera voy a tener un retraso. Voy a seleccionar y voy a colocar que sea un retraso de 15 milímetros. Y fíjense cómo se desplaza 15 milímetros para dar espacio a la otra pieza. Y ahora esta sección le voy a indicar con respecto a, en este caso tendríamos lo que llamamos estante fijo 2 y estante fijo 3. Vamos a ver cuál de los dos es. Considero que es este. Y vamos a hacer una ranura, se llama ranura porque básicamente lo que va a hacer es empujar, en este caso 15 milímetros. Fíjense, lo hizo pero en el sentido contrario, o sea que no era este, voy a decirle 0, sino el estante fijo 3, el 3. Aquí vamos a colocar ranura y va a ser de 15. Entonces ya esta sección viene completa, esta viene acá, y fíjense que acá no hay problema con estos elementos. Perfecto. Entonces ya tengo los dos paneles, tengo el fondo, acá podemos ver en la vista 3D cómo está quedando. Pero fíjense, y para darles algo bien interesante, nosotros podemos usar también, en vez del color, porque a veces no se detalla con mucha precisión lo que estamos haciendo, podemos cambiar el tipo de material. Entonces fíjense, me voy a colocar nuevamente aquí en biblioteca, materiales de los paneles, donde creamos las piezas. Voy a seleccionar en este caso la melamina de 15, ¿sí? Y en vez de un color, yo podría decirle, no, voy a dejarlo en blanco. ¿Okay? Puedo darle aquí a aceptar, aplicar a todo. Y fíjense, y aquí veo el mueble en color blanco, aunque tampoco es un buen contraste como para poder trabajar. Entonces, dándole nuevamente en biblioteca y en materiales, podemos indicarles que Polyboard tiene una opción bien interesante. Si yo hago clic acá, en vez de elegir un color, yo puedo seleccionar una textura. Una textura en este caso sería una imagen. Por defecto, Polyboard trae algunas de madera que podrían ustedes elegir para hacer el trabajo.
O incluso si tienen por elección, de repente ustedes pueden descargar desde internet alguna vista o algún color maderado. Por ejemplo, aquí voy a usar este que tengo acá de internet, le voy a dar aquí abrir y ya le estoy indicando que la textura que voy a usar para el mueble va a ser esa fotografía. Luego cuando lo vea aquí en aceptar, aplicar a todo, le voy a decir que sí, y fíjense lo interesante porque ya el mueble tiene otra connotación, ya parece algo más real. Entonces estamos resolviendo dos cosas al mismo tiempo, estamos resolviendo el tema constructivo del mueble y estamos teniendo una imagen real, que puede ser una especie de render que se pueda ofrecer al cliente para que sepa cómo va a quedar su mueble. Obviamente los renders que trabaja Polyboard no son tan elaborados, pero también después les voy a mostrar cómo podemos exportarlo, sobre todo para personas, diseñadores, arquitectos, que pueden usar otro software para darle un renderizado, un acabado, una iluminación mejor, ¿no? Más profesional. Pero particularmente considero que está muy cercano a lo que se necesita. Entonces continuamos con el mueble. Fíjense, ahora vamos a realizar la caja. La cajonería es un punto bien interesante acá en Polyboard. Vamos a ver las opciones y cómo podemos construir o fabricar en este caso el diseño para esa cajonería. Voy a hacer clic precisamente en la ubicación que corresponde al mueble, en este caso al vacío. Fíjense, yo siempre les indico que podemos hacer clic al botón derecho, o también podríamos hacer clic y ubicarnos en el menú modificar. Básicamente es la misma opción y aquí tenemos varias alternativas. Aquí tengo añadir cajones, que también podría hacerle clic al botón derecho y añadir cajones. Cualquiera de las dos opciones es la misma. Hacemos clic. Perfecto, y fíjense, aquí me indica si quiero en ese espacio crear un cajón, dos cajones, puedo tener varias alternativas, en este caso va a ser un cajón. Y tenemos algo bien interesante, aquí podemos elegir si va a ser superpuesto o va a ser encastrado. Eso quiere decir que la tapa va a quedar metida, recedida, o la queremos que sobresalga. En este caso yo la quiero de esa forma, superpuesta. Perfecto, va a ser un solo cajón. Y lo otro interesante es ver que vamos a definir el ensamblaje. ¿Cómo se va a armar? Va a tener obviamente dos laterales, va a tener su parte trasera, va a tener un fondo y dependiendo de cómo trabajen ustedes la forma de fabricación de esta caja, pueden elegir o no si va a tener contrafrente. Considero que esta es una forma bastante sencilla de fabricación, así que voy a elegir contrafrente. ¿Ok? Algo interesante es que aquí me está indicando que con respecto a la parte interior, él va a tener una distancia o una separación de 4 milímetros. El cajón va a tener en la parte superior 4 milímetros y en la parte inferior va a tener 4 milímetros de holgura. Yo puedo modificar eso a 10, a 5 milímetros o lo que requiera. Incluso puedo modificar la holgura en la parte posterior. Por ejemplo, yo quiero que el mueble, como va a tener una corredera de 35 milímetros, que la holgura trasera sea exacta a eso. Entonces le voy a añadir 9 milímetros a este tramo y le voy a decir acá, en este caso 13. ¿Ven? Y ya tengo que la longitud de la parte trasera va a ser 350 y que va a tener una separación de 13 milímetros con respecto a ese borde. Lo otro que es importante es tener en consideración si vamos a trabajar con que el tipo de corredera con el que vamos a trabajar, ¿no? Si vamos a tener correderas de tipo telescópica, etcétera. Por defecto o por lo general, esa sería la opción más idónea. Esas correderas tienen una separación de aproximadamente 13 milímetros. Entonces voy a elegir acá 13 milímetros y le voy a dar a aceptar. Le damos aquí nuevamente a aceptar y fíjense que automáticamente ya nos acaba de crear el cajón o la caja. Y quiero que lo detallemos bien por varias razones. Me voy a colocar acá en la vista 3D. Fíjense que ya está la caja. Obviamente no está con el material asignado, por eso se ve de esa forma.
Incluso aquí tengo esta opción de puertas y cajones. Al hacer clic allí, automáticamente él abre la puerta o el cajón que esté allí y lo está mostrando. Entonces fíjense lo que les comentaba, tengo una separación de 4 milímetros con la parte superior, una separación de 4 milímetros con la parte inferior, ¿ok? Que como les dije ustedes lo pueden modificar. Y habíamos hablado de una separación de 13 milímetros acá y una separación de 13 milímetros en esta cara para la corredera, la riel corredera de ese lado. Volvemos acá a la parte trasera y simplemente voy a empezar a asignar el material que corresponde. Voy a hacer clic aquí y voy a indicarle que no va a ser esa melamina sino la melamina de 15. Perfecto. Igual voy a seleccionar el fondo. Voy a decirle nuevamente que va a ser melamina de 15 de color. Igual hago con los demás elementos. Selecciono acá, digo que va a ser melamina de 15. Esta va a ser melamina de 15. Ok. Y algo interesante, si vemos acá en el lateral, es que el fondo, en este caso, es melamina de 15. Por lo general, no se usa para un cajón, sobre todo de estas dimensiones, sino deberíamos de trabajar con un fondo de 3 milímetros. Entonces voy a seleccionar acá, fondo de 3 milímetros. Aquí hay algo interesante porque depende de la forma constructiva que ustedes desarrollen. Ok, voy a estirar esto un poco para que lo veamos con más detalle y para poder explicarme bien. Ustedes pueden trabajar con que esto esté ranurado o que esté sobrepuesto. Vamos a ver las dos alternativas para que sepan cómo pueden desarrollarlas. En este caso, fíjense que nos faltaba que el contrafrente, que era el que les había comentado, también sea de melamina de 15 milímetros. Entonces estos cambios que acabo de realizar, si lo vemos acá en 3D, fíjense, ya es otra cosa, ¿no? El único detalle acá es que no tenemos asignado o hemos asignado un color y no una textura al fondo. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocarme nuevamente acá en biblioteca, en elegir el material de los paneles y le voy a indicar que el fondo, en vez de ser un color, igual voy a dejar el color para que vean lo que sucede, sea una textura. Entonces voy a examinar acá textura. Estas son, como les dije, las que trae Polyboard. Yo voy a seleccionar una de las que tenía previstas, esta, y le voy a dar aquí en aceptar. Me va a pedir que si lo aplico a todos los documentos, le voy a decir aceptar, y ahí está la textura. Lo que pasa es que fíjense que como tiene un color, él mezcla el color y la textura. Quería mostrarles esa modificación. Por eso me voy a colocar acá en biblioteca, materiales de los paneles, voy a elegir otra vez el fondo y le voy a indicar que el color no va a ser ese, sino va a ser blanco. Le voy a aceptar, aplicar a todo y fíjense, ya se igualó el fondo con ese elemento. Ahora que estamos en la vista 3D, también quiero aprovechar para mostrarles algo, ¿no? Antes de hacer la configuración del fondo. Ustedes fíjense que al nosotros definir la fibra o la veta, también podemos establecer cuál va a ser el sentido de corte de las piezas. ¿Okay? Quiero que veamos eso. Por ejemplo, en esta sección. Aquí me gustaría que las vetas estén alineadas en vertical. Entonces voy a colocarme acá, voy a cerrar esta vista. Y fíjense, voy a tomar este elemento lateral, ¿okay? Este panel lateral, y le voy a indicar aquí en los materiales, al hacer clic en la flechita, tengo dirección de la fibra, tiene con fibra, y le puedo decir aquí invertir fibra. Igual voy a hacer con este, voy a seleccionarlo y le voy a decir más, tiene fibra porque definimos que tiene beta, pero va a ser invertida, invertir fibra. Perfecto. Cuando me voy aquí al 3D nuevamente, fíjense que ya giró la forma del mueble. Voy a darle clic acá para cerrar las cajas. Una vez la quita, otra vez la cierra y ahí está. Ahora
vamos a terminar de definir el fondo de la caja, y quiero que este tablero también sobresalga con respecto al frente. Vamos a hacer ese cambio. Me coloco aquí en mueble, voy a hacer clic al techo, le voy a indicar que con el frontal voy a tener un solape de 15 milímetros, y fíjense, ya salió, aunque por lo general siempre se deja un poquito más por la abertura de la puerta, así que podrían ser 16, 17 milímetros. Ya eso lo definen ustedes. En este caso voy a indicarle que van a ser 15, y vamos a verlo en 3D. Fíjense, entonces acá la tapa sobresale. Algo interesante, como hemos visto acá, es que en este caso la tapa está al ras, está justo con los laterales, y eso implica también que de una u otra forma no vamos a tener ninguna tolerancia, ¿no? Ninguna holgura con respecto al corte de esta pieza. Entonces, fíjense, si me coloco acá y selecciono el frente, yo puedo indicarle, ¿ok?, que con respecto a cada uno de estos elementos, por ejemplo, estante fijo 2 va a tener una holgura de 3 milímetros. ¿Ven? Y ya bajó 3 milímetros acá. Acá lo podemos ver en el frente. Fíjense en la vista frontal, acá hay 3 milímetros. Ahora voy con la de arriba. Miren acá. Selecciono el estante fijo 3 y le indico que voy a tener una holgura de 3 milímetros. Y miren acá, hago clic acá, enter, y ya tengo 3 milímetros de separación en el borde. Y ahora con los laterales incluso también puedo tener esa diferencia. Entonces puedo indicar holgura de 3 milímetros y con esta holgura de 3 milímetros. O sea, 3 milímetros por todo el perímetro, por todo el borde. Aquí pueden apreciarlo. Incluso voy a arrastrar acá, voy a ampliar esta vista para que veamos. ¿Ven? Tengo 3 milímetros de separación en cada uno de los bordes. Eso lo podemos apreciar también en la vista 3D. ¿Ven? Ya tengo una holgura para que en el corte funcione bien. Incluso si tuviera alguna puerta en la parte inferior, también podría funcionar de esa forma. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir controlando los aspectos más importantes del mueble. Vamos entonces con el tema del fondo. Me voy acá. Ok, voy a tratar de restaurar esta vista, le doy doble clic. Ahí está. En el caso que tengan algún inconveniente con las vistas, por ejemplo que se les hayan desconfigurado, se pueden colocar en el menú ver, ok, barras de herramientas, ok, restaurar configuración de ventanas, le hacen clic allí y él las vuelve a acomodar, no hay problema. Perfecto, entonces estamos trabajando con el tema del fondo, ok. Para esto incluso voy a elegir un ángulo de vista lateral izquierdo. Aceptar. Y quiero que entendamos lo siguiente. Ya tenemos el frente del cajón, el contrafrente y tenemos este elemento. Entonces yo quiero que este elemento tenga sea ranurado y por lo general tiene 5 milímetros más de tamaño, ¿ok? Para poder hacer la ranura y quedar ubicado como fondo. Para esto vamos a aumentarle en este caso 5 milímetros a todos los laterales para que quede ranurado, quede incrustado allí. Vamos a ver cómo se hace esto. En primer lugar voy a seleccionar, ya está, y me voy a indicar que con respecto al lateral del cajón va a tener una ranura de 5 milímetros. Ok, aquí lo vamos a ver en el frente. ¿Ven? Ya se incrustó 5 milímetros. Voy con este lateral. Quiero que vean acá, en este lateral cajón izquierdo, no va a tener un retraso, sino una ranura de 5 milímetros. Entonces 5 milímetros más grande. Ahora, fíjense, lo vamos a ver en esta vista. Con respecto a la parte trasera del cajón, vamos a tener un ranurado de 5 milímetros. ¿Ven? Y en este caso con el contrafrente vamos a tener una ranura de 5 milímetros. Y aquí pueden observarla. ¿Ven? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la tapa es 5 milímetros
más grande que el espacio donde estábamos trabajando. Está bien, perfecto. Eso es lo primero. Ahora, con respecto a los laterales, él tiene que subir 5 milímetros. Ahora, con respecto al fondo, esto tiene que subir. Por lo general, se le da un espacio o una holgura de 15 milímetros. Entonces vamos a hacer esa modificación. Voy a seleccionar este elemento, el frente, y le voy a indicar que con respecto al fondo del cajón, él va a tener un solape de 15 milímetros. Fíjense, ya automáticamente lo subió, pero no ha pasado con los demás. Ahora selecciono el trasero, ¿ok? Y le indico que con respecto al fondo del cajón vamos a tener también un solape de 15 milímetros. Ahora me queda simplemente elegir el lateral de este lado e indicarle que voy a tener con respecto al fondo del cajón un solape de 15 milímetros, igual, y nos resta nada más seleccionar el otro lateral e indicarle que con respecto al fondo, igual, nuestro solape de 15 milímetros. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Que ahora si vemos el mueble en 3D, abrimos acá, vamos a ver la parte inferior, fíjense que el fondo, fíjense que el fondo está incrustado, ¿no? Allí. Incluso si analizamos esto con una vista de este tipo, van a observar que tenemos ese aumento o esa ranura de 5 milímetros en todo el borde. Y esa sería una forma interesante de hacerlo. La otra es simplemente colocar ese solape en 0 y haberle dado un mayor distanciamiento a esto de 15 milímetros en todos los lados para que estuviera en todo el borde. Vamos a hacer ese cambio en un lado para que vean cómo lo podríamos hacer. Supongamos que yo acá a ese elemento le voy a indicar que va a tener, en vez de una ranura de 15, tendría que ser de 15 milímetros. Acá no la estoy viendo, pero lo voy a indicar en todas. 15, 15, 15 y 15. Acá. Ahora fíjense, ya el fondo es completo. Y ahora, incluso acá, yo pude haber dicho con los laterales que con respecto al fondo del cajón, mi solape es 0. O sea que la caja llega hasta ahí y ahí viene este elemento. Voy a modificarlo en todos los perímetros, en todos los elementos. Voy a seleccionar este. Voy a indicar que con respecto al fondo del cajón voy a tener 0. Voy a seleccionar el otro lateral. Le voy a indicar que con respecto al fondo voy a tener 0, en este caso nuevamente. Y me quedaría el siguiente lateral. Perdón, lo voy a visualizar acá. Sería este. Y con respecto al fondo, 0. ¿Ven? Fíjense que la tapa está por fuera. Vamos a verla en 3D. ¿Ok? Y está sobresaliendo. Eso sería también otra forma. O sea, por ejemplo, para los que aplican en colado y pueden clavar incluso este fondo. ¿Ok? Esas son las dos opciones con las que podemos trabajar. En el caso de que no les guste o quisieran hacer alguna modificación, pueden ubicarse acá en deshacer. Yo voy a ir modificando todo esto para dejarlo tal como estaba configurado hasta hace rato. ¿Ok? Vamos a verificar que esté bien. Pues aparentemente allí está. Voy a aplicar acá una vista en color y ahí puedo apreciar que está bien, que está correcto. Nos queda por modificar o por corregir un par de cosas que ya es un tema constructivo. Vamos a verlo acá nuevamente en la vista de caras ocultas en perspectiva y fíjense algo. Si ven el panel posterior, ¿sí? Está cortado, está entre los laterales, mientras que el contrafrente pasa, ¿ok? Entonces lo ideal es que estos dos elementos sean iguales, cosa de que en caso de que coloquemos la corredera, este elemento, si tiene alguna diferencia, no nos vaya a afectar, ¿no? Una diferencia constructiva, ¿no? O sea, de corte, y que más bien todo este panel sea continuo hasta
incluso la cara de la tapa. Entonces vamos a hacer esa modificación, lo voy a ubicar acá. Esto lo vamos a ver de la siguiente forma. En este caso ahora voy a cambiar la vista, el ángulo de vista, para que lo veamos con mayor precisión. Voy a seleccionar la parte superior, le voy a dar aquí en aceptar, y fíjense, ¿qué es lo que yo quiero? Que el contrafrente sea más corto que estos laterales. Entonces, con respecto al cajón lateral, en este caso el izquierdo, va a tener un solape, pero en este caso un solape de negativo de 15. ¿Ven? Y ahora selecciono con respecto a este lado y va a tener con este lateral un solape negativo de 15 milímetros. ¿Ven? Y el lateral va a tener con respecto al contrafrente una ranura de 15, o sea, sobresale. Igual acá, este lateral va a tener con respecto al contrafrente una ranura de 15 milímetros. ¿Ven? Puedo haber trabajado con 18, con otra medida, pero básicamente considero que esta es una melamina la que voy a disponer para este trabajo, pero ustedes pueden trabajar con cualquier otra, ¿no? Vamos a ver la vista 3D para que vean el cambio que acabo de realizar. Fíjense que este panel ahora es continuo hasta el frente y que las dimensiones del contrafrente y del fondo de la caja son las mismas. Incluso las podemos validar de esta forma. Yo puedo seleccionar este ítem, ¿ok? Y fíjense, altura, ancho y espesor. En este caso la altura es referencial, ¿no? En este caso la altura son 12 milímetros, 12.7 centímetros, perdón, y 31 centímetros con 4 milímetros de largo. Si yo hago clic en este, fíjense que es el mismo tamaño, no hay variación. Entonces, de esa forma podríamos tener un mueble que considero yo que está muy próximo a lo que necesitamos para construir. Aquí podemos ver sus apoyos, su cierre acá, este espacio abierto, lo quiero de esa forma. Y vamos a ver una vista tridimensional en colores. Okay. Voy a cerrar acá. Fíjense lo interesante, ya con esto yo podría simplemente hacer una impresión, archivo por ejemplo, le doy aquí a imprimir, pero en este caso vamos a previsualizarla, ¿okay? Y él me va a generar por defecto este menú donde me aparece obviamente este título y la impresión de la hoja. Yo puedo cambiar las propiedades de eso, yo puedo cambiar esas propiedades colocándome acá en el menú 3D, en opciones, puedo quitarle la cabecera si no quiero, o puedo añadirle por ejemplo un marco, y puedo modificar la distancia por ejemplo entre los laterales. Supongamos que quiero que en derecho e izquierda tenga por ejemplo 30 y 30. Le doy a aceptar y vamos a darle aquí nuevamente en previsualizar. Entonces aquí pueden ver cómo podría quedar la configuración de impresión. Aquí le acabo de dar un margen, en este caso de 3 centímetros a cada lado, pero ustedes lo pueden configurar ya de manera personal, si lo quieren así, si quieren que tenga la cabecera. Obviamente esto tendría que salir de esta vista previamente para hacer la configuración, ¿no? Aquí, opciones, si quiero que tenga ese marco, la cabecera, y en este caso voy a dejar esto como viene, 10 y 10. Le doy aquí a aceptar. Incluso si quieren que el fondo cambie, ¿no? Le voy a dar aquí a aceptar y aquí podríamos hacer una impresión en PDF de ese archivo. Por ejemplo, le doy aquí a imprimir. En este caso va a ser un PDF, le doy a aceptar, le voy a colocar un nombre, va a ser mesa noche, por ejemplo. Le doy aquí a guardar y si la busco en el escritorio tengo mesa noche
hago doble clic y fíjense, ahí está el PDF. Algo interesante es que si le dan aquí al botón de autorrotación, y se pueden ir apreciando cómo quedó el mueble. Ok, acá acabo de ver un detalle, por eso es interesante que quitemos aquí la autorrotación. Fíjense que acá yo quería un solape, él está dejando 15 milímetros con respecto al frente, pero el frente en este caso es la tapa y la tapa está sobrepuesta. Entonces voy a modificar ese borde, le voy a indicar, en este caso voy a cambiar acá el ángulo de la vista. Eso lo hice haciendo clic con el botón derecho, ángulo de la vista, y me voy a colocar en una vista lateral. Voy a darle aquí a aceptar, selecciono este ítem y le voy a decir que la profundidad va a ser de 30 y ya modificó la posición. Vamos a ver el 3D y ahí podemos observar cómo está quedando nuestro mueble. Creo que está bastante cercano a lo necesario, a lo que estoy buscando. Obviamente aquí si quisiéramos podríamos modificar. En este caso quiero que no tenga ningún tipo de jalador, de herraje, sino que este elemento sobresalga para poderlo alar con la mano, ¿no? Vamos a hacer esa modificación. Fíjense, yo agarro este elemento, voy a elegir acá con respecto al estante 3, este creo que es el de arriba, voy a elegir el de abajo, si no me equivoco. Aquí podemos verlo también en la vista frontal. Vamos a elegir la vista frontal aquí precisamente. Ok, y voy a decirle que no es 3 milímetros, ok, sino va a ser una holgura negativa de 15 milímetros. ¿Ven? Ya sobresalió. Acá lo podemos ver también en esta vista, lo podemos detallar. Está sobresaliendo, cosa de que la persona pueda colocar su mano por debajo y alar el mueble sin tener ningún tipo de herraje. Algo más minimalista, quiero algo bien sencillo. Ok, fíjense, ya tendríamos el mueble realizado. Acá interesante es que podemos tener, por ejemplo, una lista de corte. Lo puedo colocar acá en lista de corte y aquí tendría todas las piezas que se requieren para el desarrollo de este mueble. Okay. Aquí están las dimensiones, las características. Esto también se puede imprimir o lo podemos exportar a el software OptiCut, que más adelante vamos a ver cómo se utiliza para la optimización de corte y para generar un listado de corte y ustedes poder hacer su mueble o solicitar en las tiendas en los distribuidores de materiales que le ejecuten los cortes de este mueble. Otra cosa que quería recalcar es que acá también podemos, a pesar de que aquí aparecen las vistas con el tapacanto, por así decirlo, porque esto está asumiendo que de repente es un material macizo, sólido, podemos modificar eso también para añadir el tapacanto si quisiéramos. Fíjense, me voy a colocar acá en el mueble, voy a seleccionar este elemento, ¿okay? Y tengo que indicar con respecto a qué va a tener el tapacanto. Pues en este caso va a ser con la parte frontal. Entonces yo voy a elegir aquí frontal. Fíjense que me aparece canteado, sin canto o con varias opciones. Aquí por defecto esta tiene esta que se dice papel. Ahorita vamos a modificar o vamos a generar una nueva, pero quiero que vean esto. Voy a hacerle clic allí y fíjense, cuando me voy aquí ya me aparece que esta sección tiene un tapacanto. Claro, ese tapacanto de repente no es el color o las características que yo necesito. Ok, de eso también podemos modificar el color del tapacanto. Si nos vamos acá en mueble, vamos a abrir acá, voy a editar y puedo crear mi propio tapacanto. Por ejemplo, voy a ponerle aquí tapacanto. Ok, acá podemos colocar de cuánto va a ser el espesor en milímetros. Incluso podemos establecer el precio si queremos computar el precio por metro, porque él también define la cantidad de metros que se van a requerir en base a lo que vayamos asignando. Y voy a colocarle una textura.
voy a examinar. En este caso voy a seleccionar una textura parecida pero que no sea el mismo material que estoy usando, con la intención de que se visualice, y voy a quitarle el color. ¿Okay? Le voy a dar a aceptar, le voy a decir que aplique a todos los documentos, y ese va a ser el tapacanto que voy a usar. Le voy a decir, vamos a seleccionar la vista 3D y ahí pueden observar el borde de tapacanto. Obviamente no es por el tema estético, simplemente quiero que tenga contraste para que ustedes lo puedan visualizar de manera general. Entonces yo acá puedo ir asignando tapacanto a cada uno de los elementos. Por ejemplo, este con respecto al frontal va a tener también su tapacanto. Voy a seleccionar este, con respecto al frontal va a tener también un tapacanto. ¿Ven? Incluso el borde de la caja, ¿okay? Yo le puedo decir que con respecto a todos los lados va a tener tapacanto. Este lado, este lateral izquierdo, parte inferior y parte superior, su tapacanto. Ahora vamos a verlo acá en 3D y fíjense que ese elemento ya tiene el tapacanto. ¿Okay? Obviamente este borde también debería de tenerlo. Voy a colocarme acá, selecciono la tapa superior y le indico que vamos a tener tapacanto en toda esa sección. Canteado, tapacanto. Selecciono aquí, tapacanto, y así vamos. Parece tedioso, pero una vez que ustedes culminan con precisión todo el mueble, van a tener las estadísticas con respecto a las cantidades de materiales de manera muy precisa. Vamos a ver. ¿Ven? Particularmente no me gusta el color, así que en este caso yo puedo indicar haciendo clic en esto, seleccionando en algún punto el tema del tapacanto, y lo puedo editar. Puedo decir que la textura del tapacanto ya no sea esa, sino que sea, por ejemplo, con la que yo estaba trabajando previamente. Dale aquí, aceptar, aceptar, aplicar a todo, y fíjense, ahí está, pero sí tiene el tapacanto y está colocado y está definido. Porque en lista de corte, fíjense que todos estos elementos tienen su tapacanto. ¿Okay? Tienen la posición y las características del tapacanto. Ok, con eso tendríamos este mueble listo y ya podríamos exportarlo a Opticut para ver las características de los cortes, ¿no? Por lo pronto voy a mostrarles que aquí tenemos que colocarnos en el menú archivo y guardar para darle un nombre a este mueble. En este caso va a ser mueble ejercicio 1. Ejercicio 1. Ok, ahí está guardado. Perfecto, y ya tenemos nuestro primer mueble ubicado. Continuamos en el próximo módulo.